La verdad es que es un placer estar en casa. Vuelvo a casa. Como suelo decir ahí en Guipúzcoa, soy bilbaíno. Lo digo bastante, además, últimamente. Hace justo 4 años utilicé Viventure para hablar sobre una idea, un concepto, que era Goe. Porque no me atrevía realmente a hablar de ningún otro sitio en público más que en Bilbao, porque digo, aquí a lo mejor me entienden. Por un motivo, más allá de que esto sea mi casa y que me sienta más a gusto. Y es que, espero empezar con esta idea y volver a acabar con ella, que tenga sentido el viaje de 20 minutos que vamos a llevar a cabo. Goe es, más allá del ámbito de la alimentación y más allá de la gastronomía, con toda modestia, a un nivel incluso personal, pero yo creo que incluso generacional, el intentar trasladar el espíritu de aquellos que crecimos con el Guggenheim a otro proyecto. Y creo que después de ayer, 4 años más tarde, de aquella ponencia en el Viventure, en el que solo tenía pues, una PowerPoint con ideas, y pues creo que lo hemos conseguido. Creo que hoy por hoy podemos decir en Euskadi que el espíritu del Guggenheim tiene continuidad en nuestro país. Ha nacido otro lugar en el que hemos creado el espíritu del Guggenheim, si me permitís, el Guggenheim de la innovación gastronómica. ¿Y por qué es eso? Pues porque hemos seguido una fórmula muy similar. Primero voy a hacer una pequeña presentación para... Iba a enviar solo 2 slides, que fue una slide que presenté aquí hace 4 años y las fotografías, para que veáis qué ocurre del PowerPoint a la realidad, ¿no? Pero luego uno olvida que no todo el mundo tiene por qué estar familiarizado con lo que es el Basque Culinary Center. Y hay que entender un poco los mimbres con los cuales hemos tejido este sueño, porque la locura siempre tiene que tener cierto método. Basque Culinary Center, probablemente conozcáis el nombre, es un ecosistema, no es solo una facultad. Nació hace 16 años fruto de, como la mayor parte de los grandes proyectos, de una intuición. La intuición era que el conocimiento de la gastronomía estaba ya tan avanzado a nivel global que necesitaba de lugares que desarrollasen el mismo, porque no había ni una facultad de ciencias gastronómicas en ningún lugar del mundo, ni un centro tecnológico que de alguna forma abarcara ese conocimiento que estaban creando todos esos restaurantes de estrellas Michelin, que Euskadi tenía la mayor concentración del mundo. No es casual que naciera aquí. Esto es una idea que a priori suena muy bien, pero había que hacerlo. Entonces, durante estos 16 años, el Basque Culinary Center ha estado creando 3 ámbitos, 3 ingredientes, por hacer el chiste fácil. Formación, que siempre va a ser el corazón de la bestia, la facultad. Una carrera o una licenciatura en ciencias gastronómicas, en la que el 60% de los estudiantes son de fuera del Estado. Estamos hablando de un centro que tiene poco más de una década y ya es un actor internacional. A nivel de máster estamos hablando de más del 70% y los doctorantes prácticamente el 90% son internacionales. Ese es el corazón. Después, unos años más tarde, hace 8 años, crearon un centro tecnológico. Hay muchos centros tecnológicos en el ámbito alimentario, pero no había ninguno que recogiera el conocimiento de lo culinario en lo sensorial. Y al final toda solución o casi todas las soluciones alimentarias para triunfar tienen que convencer. La alimentación no es como la energía, un sector en el que provengo, o la movilidad. A mí donde viene la electricidad, siempre y cuando el precio sea barato y tal vez venga de un molino en Zaragoza, pues ya está. Para crear nuevas soluciones en el ámbito alimentario, vencer es convencer. Y la parte, digamos, sensorial es básica y fundamental. Ya teníamos una facultad, yo no estaba allí, un centro tecnológico que empezó a trabajar con emprendedores y con empresas, primando sobre todo esa parte, la parte sensorial. Y luego un área de eventos, porque al final esto es gastronomía y, por cierto, estamos hoy en el Viventure. Muchas veces la parte soft no le damos mucha importancia, pero es la más importante. Es como el perejil en la salsa de cualquier innovación, si me permites el chiste fácil. Estos son los 3 componentes. ¿Cuál era el sueño hace 4 años? Pues crear un lugar que pudiera paquetizar estos 3 componentes y hacer un poco el reverso de lo que es Guggenheim. Es decir, ya existía un Guggenheim Nueva York y Guggenheim Nueva York pues, se extendió al mundo, empezando por un sitio que tuvo la audacia de creer en ello, que fue Bilbao. Nosotros lo que queríamos es paquetizarlo, es decir, ¿cómo puedo coger un lugar que tenga varias capas? Una capa de conocimiento
En GOE vamos a dar clases de... va a haber varios másteres de Food as a Medicine, es decir, alimentación como medicina preventiva, Food as Data, me niego a llamarlo inteligencia artificial y gastronomía, lo vamos a llamar alimentación y dato, creo que está sobreutilizada la palabra, si me permitís. Una capa. Segunda capa, un lugar donde puedan trabajar empresas y emprendedores, coworking con laboratorios y cocinas abiertos, y que, obviamente, los estudiantes y los profesores pueden utilizar también. Y, por último, un área de eventos donde nosotros podamos utilizar a esos emprendedores, a esas empresas, a todos esos colaboradores que vengan y se expongan a vosotros. Esto, en el fondo, cuando es más casi un centro cultural por el tipo de vitalidad que va a tener. Entonces, bueno, lo teníamos muy claro, yo al menos creo que lo tenía bastante claro. Cuando vine aquí hace 4 años, os hablé de esto, de crear un hub de innovación para la ciudad, abierto a la ciudadanía, y aquí vengo a lo que os quería mostrar. Hace 4 años vine con esta slide. Era esto. Dije, bueno, es un lugar donde se van a poder mezclar todos estos stakeholders, todos estos actores. La parte educativa, la parte de entertainment, la parte de conocimiento, los emprendedores. Hasta ya habíamos pensado un mínimo de 9.000 metros cuadrados o 10.000. Yo quería un poquito más, por eso de ser de Bilbao, pero hasta ahí podía llegar. Y luego que se mezclen. Lo importante es que ocurran cosas. Lo importante es que yo, cuando como emprendedor de Japón venga aquí con el programa Aceleración que ya hemos creado con Tokio, me encuentre con una empresa vasca o me encuentre con la SPRI, porque esto tiene que ser nuestra tarjeta, nuestra postal. Pero bueno, esta era la idea, este era el sueño. Un poquito, estas son un poco estas son las ideas. Como veis, son renders. No tenía absolutamente nada más que renders y un concepto, ¿no? Vale, ¿qué es lo que hicimos? Y esto no lo he contado nunca en público, así que aprovechad. No se graba, ¿verdad? Lo mismo que el Guggenheim. Yo ya tenía una realidad, es un lujo, Vasculinary Center, es creíble, la primera facultad de ciencias gastronómicas del mundo, y algo todavía que precede al Vasculinary Center, lo que hemos comentado antes, una realidad de país. Somos creíbles en la alimentación. Yo sí digo que soy una startup del ámbito de biotech de Boston, mi elevator pitch probablemente sea más corto, porque vengo de Boston, ya me da otra credibilidad. En otros tiempos, que esperemos que la normalidad vuelva a ese lugar del mundo, si dijeras que eres una startup del ámbito de la ciberseguridad de Tel Aviv, también tienes que acortar. Tu speech no tiene por qué ser tan largo. Dices, bueno, País Vasco, alimentación, gastronomía, Vasculinary Center. Venga, vamos ahora a hacer lo que hizo también en Guggenheim. Vamos a coger prescriptores globales. ¿Qué es un prescriptor? Los mejores arquitectos del mundo. Cogí una serie en Netflix que recomiendo y dije, a ver, ¿quién me dice Netflix que va a ser el mejor arquitecto? ¿Quién es el Frank Gehry que tiene ahora 40 y pico años? Bjarke Ingels. Bueno, pues me presenté en Dinamarca y le dije, Bjarke, tengo un proyecto para ti. Vamos a crear el Guggenheim de la gastronomía. Y esto es creíble porque vengo del País Vasco, tengo una facultad y tengo el Guggenheim. Este es un país que hace este tipo de proyectos. Esto lo estoy diciendo un poco en broma, pero es muy serio, porque Bjarke no me hubiese recibido si vengo de otro lugar del mundo, hubiese venido con otro tipo de proyecto. Mis cartas de presentación ya eran interesantes. Fui a hablar con Bjarke, fui a hablar con otros 4 que estaban prácticamente al mismo nivel y mi sueño era que, por favor, que uno de ellos se presentara al concurso. Se presentaron los 5. Los 5. Y esta era mi PowerPoint. Esta era mi PowerPoint. Bastante buena, pero no suficiente buena para que los 5 mejores arquitectos del mundo se presentaran a un concurso. ¿Qué es lo que tenía? La credibilidad de nuestro ecosistema. La credibilidad del País Vasco, la credibilidad de nuestra gastronomía y el relato del Guggenheim, aparte, obviamente, del Vasculinary Center. Entonces, justo después de aquel Viventur, y no es que fue justo porque fue en noviembre, hace 4 años, en el 2021, después de haber compartido con vosotros la idea, fui a hablar con Bjarke, fui a hablar con Ito, fui a hablar con Heatherwick en Londres, fui a hablar con Rem Koolhaas en Holanda y les comentaba, esto es lo que vosotros vais a tener que crear. No solo vais a tener que crear un edificio que, como el Guggenheim, también sea un faro en el cual un emprendedor, una empresa, una institución quiera estar. Quiero algo bonito, quiero algo hermoso a la altura de la bella EASO. Esto lo dice alguien de Muskis. Quiero además un lugar que genere este tipo de
vamos a llamarla ingeniería social. Os he mostrado antes, en este cerebro, estos son los colores de cada uno de los actores, instituciones, centros tecnológicos, emprendedores. Si cada uno de estos actores es un color, después de 3 meses, mucho chocolate y café, la única forma que se me ocurrió de representarlo antes de hablar con los era, lo que quiero es una estación de metro. En algunas líneas, los emprendedores se encontrarán con las empresas en el espacio, en otras se encontrarán con los estudiantes a su vez, o los profesores se encontrarán con la gente en general, y la línea gris son las personas que trabajamos allí, sobre todo los que damos servicio. Cogí el gris por una razón especial, que nos encontramos un poquito menos, porque para eso somos la gente gris. No gusto tanto en mi casa, pero creo que estaba siendo bastante... Esto era la magia. Esto es lo que pensaba que si encontraba un arquitecto que creyera en nosotros, que pudiera crear algo con la ambición y la belleza del Guggenheim, pero además con la sofisticación de poder crear esta fórmula, lo conseguiríamos. Pan comido. Pues bueno, pues ya está. Lo tenemos. No solo lo tenemos, sino que antes de abrir las puertas, ayer, o sea que lo traigo bastante fresquito, abrimos en Tokio hace 9 meses con un socio local. Es decir, Guggenheim Bilbao ha abierto antes que Guggenheim Nueva York. Tenemos un pequeño centro ya, es pequeño, pero está en el centro de Tokio. Sería en Ginza, que es un poco casi como el barrio, sería como el ensanche de Bilbao, es el barrio central. Es un centro de 600 metros cuadrados, chiquitín, pero que cumple la filosofía de Goe. Emprendimiento, empresas, pequeños cursos, educación y eventos. Creyeron en nosotros cuando todavía no habíamos acabado el Guggenheim de la innovación gastronómica. ¿Por qué? Porque, como decía antes, viene de una realidad. Pero esto a mí también me demostró que lo que estábamos haciendo iba a funcionar. Porque Japón, si no, no apuesta por ti. Y creamos nuestro primer aeropuerto antes de tener el base. En estos momentos estamos hablando con otras 5 localidades, veremos, son proyectos complejos. Pero nuestra idea, nuestra ambición es, no nos vamos a detener en la apertura. He dormido 3 horas y debería estar en estos momentos pensando en lo bien que nos lo vamos a pasar pero no. Mi obsesión es tener un network global, porque el emprendimiento es lo más local y lo más global que hay. Porque en este ámbito nosotros tenemos credibilidad, porque leí ayer a algunos de los conferenciantes aquí que hablaban en Biventure que Euskadi necesita, y estoy de acuerdo, muchas veces mirar al mundo con mayor ambición. Pues nosotros vamos a intentarlo. No solo por Basque Culinary Center, la Fundación Ongoe, sino por nuestros emprendedores, por nuestras empresas. Desde aquí podremos dar cabida a recibir, pero también a exportar nuestro talento, que es el ingrediente principal. Y bueno, esta es la parte en que os aviso, el abuelito se pone a hablar de su nieto y os voy a contar lo guapo que es, qué ojitos tiene, me lo vais a permitir, es que lo estrené ayer, entonces vengo muy fresquito. Y ver a Villar Kingels, uno de los mejores arquitectos, si no el mejor del mundo, pues haciendo su consejo global que hace todos los años en un lugar, y este año ha escogido Donosti para que se reúnan todos los 30 partners que tiene pues, en Londres, en Los Ángeles, en Copenhague. ¿Por qué ha cogido Donosti? Porque toca el corazón, porque esto es un proyecto que es diferente. Estamos hablando de un señor que está abriendo la sede de Google en Londres y en Mountain View este mes. Y ha preferido Goe y ha preferido Donosti. De nuevo, mi PowerPoint era buena, pero no es tan buena. Tenemos algo muy potente como país, tenemos una credibilidad muy fuerte y tenemos un proyecto que merece la pena. El proyecto quería y quiere atraer a la gente, quiere que la gente, que la ciudad, que el país lo haga partícipe. Esto que estáis viendo es una serie de terrazas abiertas 24/7. Cuando luego entras dentro, tiene forma de olas porque está al lado de la Zurriola, la playa de los surfers, para aquellos que no seáis de Donosti. Las olas rompen y aunque tú no hayas estado nunca, aunque yo no os haya presentado qué es esto, de alguna forma intuitivamente puedes ver que esto es un lugar A, especial, B, que me atrae, y C, voy a empezar a ver las distintas actividades, los distintos actores del metro que os he hablado antes. Ahí tienes la línea del metro del centro tecnológico, de la parte de innovación, la línea de metro
de los emprendedores y las empresas, la línea de metro de la parte educativa y obviamente un restaurante y una cafetería, porque estamos hablando, y zona de eventos. Tenemos un pequeño metro de la innovación. Esta es la realidad. Estas fotos las saqué ayer con mi iPhone. Hemos pasado en 4 años desde que estuve aquí en Viventur, de esto, a esto. Es el espíritu del Guggenheim. Esto no hubiese nacido sin el Guggenheim. Me encanta decirlo en Donosti. Lo tenía que decir aquí también. O sea que el Guggenheim de alguna forma ya tiene un hijo, que es el lugar, el Guggenheim de la innovación gastronómica. ¿Cuál es el reto ahora? El mayor reto que tenemos, porque como he dicho antes, no vamos a parar aquí. El primero, como he dicho antes, hacerlo internacional. Ya tenemos uno en Tokio, pero hay que continuar. Hay que traer inversores, hay que traer empresas, hay que traer emprendedores. Y este es el primer reto. El segundo para mí es aún mayor. Y es que vosotros lo hagáis vuestro. Que los donostiarras lo hagan suyo. Todos estos lugares, los distritos de innovación, porque la innovación, y esto fue también uno de los temas que hablamos hace 4 años aquí, la innovación ahora ocurre en distritos urbanos. Es decir, el escalado de soluciones obviamente se hacen en parques tecnológicos. Y en Euskadi tenemos magníficos parques tecnológicos. Los primeros parques tecnológicos del Estado nacen aquí. Nacen de hecho en Zamudio y ahora tenemos uno en mi pueblo con el centro de hidrógeno. Pero son grandes lugares para hacer escalado. La innovación nace en la polis. ¿Dónde se hace el Viventur? En el Euskalduna, en el centro de Bilbao. La innovación en estos momentos, en los lugares más disruptivos del mundo, Boston, Copenhague, se ocurren en distritos urbanos, donde los distintos actores se mezclan con la misma magia de lo que está ocurriendo aquí. En Boston tuve la suerte de tener una beca, irme ahí con 18 años y hacer la carrera en MIT, luego volver otra vez porque me lo pasaba muy bien y me gusta el frío, hacer el MBA. Y la magia de ese lugar, el componente más importante, el que diferenciaba el entorno del MIT de cualquier otro lugar, era la concentración de talento. Yo iba al Starbucks y me encontraba con un premio Nobel, con mi compañero de clase, con... Bueno, sé que no todos los lugares del mundo pueden aspirar a ese nivel de concentración, pero llevémoslo a pequeñas verticales. Queremos crear el germen de un distrito de innovación en Donosti en el cual vosotros vais a querer ir porque sentís, ¿quién no siente inquietud por la alimentación? O porque tienes una startup alimentaria y quiero o trabajar en la incubadora de GOE o en la aceleradora de GOE o sencillamente pasarme para allí para estar hablando con el club de Venture Capitalist que hemos puesto, con los estudiantes porque a lo mejor puedo coger a alguien para mi startup, porque a lo mejor estoy hablando con el de Nestlé que viene esta semana y quién sabe lo que ocurre. Entonces, nunca voy a crear Kendall Square con la mayor cantidad de PhDs y Nobels del mundo, pero es que tampoco lo necesito. Yo quiero crear el pequeño Kendall Square de la gastronomía y la alimentación, y eso es posible. Lo estamos haciendo ya. Y creo que Euskadi tiene ahí una oportunidad. También la tienen otros pequeñas verticales, que no es poco, somos un país de 2 millones, tampoco somos de Bilbao, non tropo. Entonces, bueno, esto me ha servido un poquito de la sesión de hoy, Curro, mil esker, para socializar un poco la alegría del posparto, si me permitís la palabra, de GOE, del Guggenheim de la innovación gastronómica, pero también para cerrar un poco círculo. Hace 4 años, como dije aquí, este fue el primer sitio donde me atreví de enseñar, vamos a hacer una estación de metro de la innovación con distintos stakeholders, y cuando acabé dije, José, menos mal que sois generosos y que estoy hablando en mi pueblo, si no, a ver dónde me... Pero mira, unas semanas más tarde salimos a pescar al mundo, los mejores arquitectos del mundo vinieron a entrar en un concurso que, por cierto, han trabajado prácticamente pro bono, y eso es algo increíble. Y luego vinieron también las empresas, y luego vino el proyecto de Tokio, y luego vinieron los emprendedores ya japoneses que están viniendo, y luego... Aquí estamos 4 años más tarde, frente a una realidad, y si queréis os dejo 2 minutos para Q&A. Como me han dicho que no está siendo grabado, puedo responder lo que queráis, y si no también, que para eso estoy en casa. Min esker benetan.
2 minutos, que no es mucho tiempo, pero si queréis aprovecharlo, si alguien quiere hacerle una pregunta, aquí tenemos una. Y creo que tendríamos espacio para una más en cualquier caso, en el mejor de los casos, quería decir. Oye, enhorabuena. No es al principio de la presentación, pero yo soy la presidenta de ABAN, que es la Asociación Andaluza de Business Angels. Vivo en el puerto de Santa María y nosotros tenemos allí un pequeño acuerdo con el Basque Culinary Center y un centro que, bueno, no muy pequeñito, pero que con esta idea de innovación, de excelencia en la gastronomía, del uso de todo lo que se tira al mar, pero que podría tener, no sé si has estado allí, en el primer restaurante con 3 estrellas Michelin de toda Andalucía. Y me encantaría que si estáis en buscar otros sitios donde llevar la innovación culinaria y que ya tengáis acuerdos con el Basque Culinary Center, pues que estamos allí para unirnos, ¿no?, a esa red de empresas, emprendimiento e innovación. No, encantado. Y además, bueno, la arrogancia no es buena en la vida en general y lo es menos cuando es un sector y vienes de un lugar pequeño. Nosotros solo podemos generar el nivel de ambición que queremos darle a GOE como epicentro de la innovación gastronómica si nos aliamos con otros lugares, no solo para crear flujo, sino porque nunca vamos a ser buenos en todo. Entonces, si me hablas, por ejemplo, de Cádiz o me hablas, estoy pensando en Ángel León, estoy pensando, lo mejor de estar conectado es que coges la especialidad y los puntos fuertes de otros lugares. Entonces, yo no quiero ser bueno en todo, yo quiero estar relacionado con los mejores. Entonces, vamos, encantado. De hecho, Tokio, cuando abrimos en noviembre, tiene su propia personalidad. Pocos lugares del mundo saben lo que Japón conoce en fermentación. Entonces, en GOE habrá fermentación en Donosti, pero si alguien me viene y dice ¿dónde está nuestra especialidad en fermentación?, diré que en Japón. De la misma forma que lo podemos hacer con sitios un poquito más cercanos. Así que encantado de colaborar.